Claro que nos queda un poco cortos por la sencilla razón de que si ustedes miran un tanto hacia nuestro vecino hoy por hoy, Argentina, está promulgando una de las leyes más discientes en la gran mayoría de países de América Latina, como es la legalización del aborto. Y esa legalización del aborto va a permitir precisamente que de una u otra manera, sobre todo en Argentina, que se está plebiscitando o que se está promulgando, mejor aún, que sea en todos los niveles, dándole oportunidad a la mujer de verdaderamente decidir o de elegir qué quiere para ella y por supuesto el dominio sobre su cuerpo. Y por supuesto, sin entrar en contradicciones ni éticas, ni morales, ni sociales. Señores, yo los invito el día de hoy, cuando hablemos de derechos económicos, sociales y culturales, a mirar el panorama ya no con un prejuicio, sino por el contrario, la vida nos está diciendo que tenemos que aperturarnos. Lamentablemente, estas legislaciones en materia de aborto tienen una suerte de excepciones o una suerte de derechos y libertades que son perfectamente plausibles. ¿Cuál es Profe, esa? Escucho, Sergio. ti- tiene que cargar su computador, por eso igual le afecta el rendimiento, porque El tiene, rendimiento. Ya lo cargué, Sergio. lo está hecho, sí, ahí También está, había sí, percatado. Pero ¿qué pasó? ¿Se observa la diapo? Sergio. Sí, sí, profesora, se Sí, observa, profesora, se pero observa. sí, se a veces escucha, se pega, se El escucha audio. A cortado. veces se pega. Ya, sí, no se perfecto. preocupe, Bueno, pero ahí eh, se ve que está cargándolo, ahí se ve que estoy sí, cargándolo. sí, Perfecto. Ya, vamos a ampliarlo como para efecto también de que sea una mejor visual. Bueno, la libertad de objeción o la libertad de conciencia. Y claramente esa libertad es plausible, es admisible. Cualquier persona, sobre todo de un equipo médico, puede, por supuesto, negarse a la práctica de un aborto. Entonces, son contraposiciones que tienen las leyes y que por el hecho de que tengan una contraposición no significa que sean ineficaces o que sean cuestionatorias. No, la ley existe y en algún momento, claramente, así como los equipos médicos hoy han dado la batalla frente a un virus que se desconocía y que ha sido seriamente cuestionado su origen, cual película de verdad, verdaderamente tienen que entrar en un proceso de apertura porque una mujer, por ejemplo, que ha sido violada, abusada y producto de esa violación quedase embarazada, pues claramente no se le puede obligar a esta persona que tenga, como dicen los médicos, un producto de. Entonces, todo esto es la invitación que se hace a analizar dentro de las garantías constitucionales en Chile. Derecho a la libre contratación y a la libre elección de trabajo, que también, señores, si habláramos hoy por hoy, solamente de trabajo decente promulgada por uno de los órganos adscritos a la ONU, que es la OIT, no concluiríamos, definitivamente no concluiríamos la sesión, ya que es muy cuestionado en muchos países de América Latina y claramente a nivel mundial, sobre todo en aquellos países pertenecientes a África o al continente africano, la precarización del trabajo, el desconocimiento de prácticas y de derechos que están incorporados en el derecho al trabajo. Por ahí vamos a ver una diapo que es muy diciente, la falta de el establecimiento de sistemas de seguridad e higiene, que también es considerado un derecho económico, social y cultural, pero que indirectamente ustedes comprenderán
que afecta la vida e integridad física. Bueno, el derecho de la propiedad de bienes, el derecho intelectual. ¿Cuál es el derecho de la propiedad intelectual? El reconocido o el derecho de patentes, pero no de patentes vehiculares, de patentes literarias, de patentes inventivas o de invención, que son aquellas personas, por supuesto, que registran bajo la categorización de propiedad intelectual o propiedad de marca material aquellos inventos que son de su autoría y que por supuesto cualquier plagio, esto también hay que tener mucho cuidado, sobre todo ustedes que están en un proceso de formación y que van a tener que presentar en algún momento siquiera el requisito de memoria de prueba o el requisito de tesis, no copiar, porque eso verdaderamente es plagio y atenta, por supuesto, con el derecho de la propiedad intelectual. La igualdad ante la ley, como derecho político, el derecho a sufragio y a optar cargos públicos, y claramente los derechos económicos y sociales, que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, entre muchos otros, que estos derechos en particular ya dejaron de ser a veces la categoría de derechos económicos, sociales y culturales, también de una u otra manera los precariza en un momento dado, porque todos hacen parte de esta bolsa que hemos denominado derechos fundamentales en los contextos internos y que trascienden en la esfera internacional a lo que hoy por hoy llamaríamos derechos humanos. Pero definámoslo, porque claramente los derechos económicos, sociales y culturales, llamados los DES para ser un poco más abreviada, son todos aquellos relacionados, y permítame el término, con el quehacer, pero también con la subsistencia económica. Es decir, entre estos derechos, y creo que la Diapo también lo dice mucho, están incorporados el trabajo, está incorporado que se encuentre en unas condiciones laborales justas y no desfavorables, por supuesto. Y esto claramente se relaciona, como lo venía diciendo, con la seguridad, con la higiene, con el descanso, con la limitación de horas, con el reconocimiento y pago de horas extras, con el derecho a un salario justo, con la no discriminación, con la equidad de trabajo entre hombres y mujeres. Entonces, claramente, cuando yo hablo de DEX, no me puedo obviar y no me puedo olvidar que el origen nace de la promulgación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y que claramente con esa conexión lo que se hace de una u otra manera es aquellos Estados miembros tengan la obligación de garantizar las condiciones, los derechos, evitar los abusos. En el fondo, una defensa férrea de cada uno de esos derechos consignados. Que pudiésemos decir inclusive que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y adolescentes de todas las formas de explotación económica y social, que claramente una de sus principales funciones cuando dice que asegura el medio ambiente sano es precisamente asegurar el sano y pleno desarrollo de los niños como tal. ¿Con el fin de qué? De algo tan básico, de evitar, por supuesto, la mortalidad infantil en aquellos escenarios laborizados que obviamente no detentan los requisitos mínimos considerados por los principales órganos, en este caso la OIT y su famoso programa de trabajo decente como tal. Entonces, la invitación que les hago es a que los DES deben mirarse definitivamente dentro de un escenario total, dentro de un escenario de derechos civiles, dentro de un escenario de derechos políticos, dentro de un escenario de derechos económicos, de derechos sociales, de derechos culturales,
porque de una u otra manera ellos también van a complementar lo que hoy por hoy se ha llamado el concepto de derechos humanos. Ni qué decir, reitero, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a votar en elecciones libres, a que ningún candidato debe ser coaccionado o peor aún, debe ser o es asesinado en virtud por y para de sus convicciones políticas como tal. Se debe predicar hoy por hoy, que recientemente lo hemos visto toda la semana, muy cuestionado. Ya la ONU rechazó flagrantemente las elecciones que se habían realizado en Venezuela. La OEA igualmente, por no considerarse verdaderamente elecciones libres como tal. Todo ello tiene mucha incidencia en que estos derechos económicos, sociales y culturales están destinados a la garantía de las condiciones dignas de vida de cualquier persona. ¿Para qué? Para que pueda, por supuesto, satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales, que, por ejemplo, influyen en algo tan básico como es el derecho a la alimentación, el derecho a vivir en un lugar digno, el derecho a poder enseñar y transmitir sus tradiciones. Por supuesto, el derecho de los pueblos originarios también está cobijado en estos derechos económicos, sociales y culturales, y que de una u otra manera también está cobijado por el famoso convenio 169 que protege a los pueblos originarios y tribales, ¿ya? Entonces, si nosotros nos trasladamos a nuestro sistema político, a nuestro sistema jurídico, lo vemos evidenciado en el famoso y muy connotado artículo 19, capítulo 3 de nuestra Carta Política, en la cual la Constitución establece los derechos y deberes constitucionales. Reitero, volvemos por supuesto, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho de la igualdad ante la ley, el derecho de la inviolabilidad del hogar, el derecho de toda comunicación privada, el derecho de la libertad personal, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la libertad, a la libre elección de trabajo como tal. Y pues por supuesto, como se trata ya en este cierre, intentar ser más gráfica que teórica, yo creo que esta gráfica les dice mucho a todos. Yo quiero escuchar una o dos opiniones solamente sobre hasta este momento lo que hemos hablado. ¿Qué les dice la gráfica? Y la gráfica tiene una particularidad en cuanto a todos los monitos. Ojalá lo logren visualizar. A ver, ¿qué le dice la gráfica? Eh, que los derechos humanos, como usted recién dijo, empezando la clase, que la pandemia Ya, igual vino a afectar los derechos humanos. muy bien. Las personas que ya eran vulnerables ahora son mucho más. Se han acrecentado la discriminación y la desigualdad en algunos países debido a la pandemia. Muy bien, muy bien. Y señores, lamentablemente siempre nuestros tiempos van a estar un poco cortos, pero esto está relacionado con su quehacer profesional. Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque claramente es gestión pública, política pública. Cuando tenemos el Estado en la mitad o inmerso en esta obligatoriedad, en esta gestión, se hace imperativo establecer algo serio que tú acabas de decir. La pandemia recrudeció las vulnerabilidades y las lesiones o las deudas que ya el Estado tenía inclusive desde mucho antes del estallido social. El estallido social, permítanme esta forma de decirlo tan coloquial,
fue la guinda de la torta, ¿ya? O fue ya la cúspide, ya era demasiado. Y creo que la gráfica lo dice todo. No más abusos. Ustedes comprenderán, yo trato de buscar la relación, pero sin embargo, no inmiscuirme, por supuesto, en los escenarios que por lo demás ustedes ya también tienen docentes preparados para ellos, pero es claramente en esta famosa teoría del efecto derrame, lo que de una u otra manera profundiza el abuso por parte de un Estado. No Sí. voy a decir por parte de este Estado, por parte de Profe, un Estado. Cuéntenme. ese cartelito de no más abuso se ve reflejado hoy en la toma del presupuesto del, del presupuesto para el sector público. Exactamente. ¿Por, Muy, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando empezó la Muy pandemia, bien. La cuando, gráfica tiene varios elementos. sí, Te escucho entrecortado, pero te alcanza a sí, escuchar, a ver. sí, cuando empezó la pandemia, el gobierno para el sector público y para el sector salud prometieron el cielo, el mar, la tierra, y al final quedó en eso, po, en un aplauso. En un aplauso. Bueno, lamentablemente, miren, a ver, este estado particularmente, o esta forma de estado, recuerden que nuestro estado es unitario, no es federalista, ni cada comuna, por supuesto, tiene su administración, que es lo que se ha predicado un poco dentro de la próxima constitución, que haya lugar a una descentralización de orden territorial, pero verdaderamente territorial, y de orden, por supuesto, administrativo. Pero claramente la historia de Chile nos dice que siempre ha existido un control desde el origen central o desde el centralismo. Bueno, de hecho, Chile ha sido uno de los países que se ha caracterizado mucho por el ejercicio centralista como tal. Entonces, y de hecho también hay que decirlo, hacia los años de 1825, 1830, Chile tuvo intentos de ser sistema federal, pero fueron intentos que fueron declinados como tal. Si la memoria no me falla, una de las personas que lideró tal proceso se denominaba José Miguel Infante, si la memoria no me falla, pero precisamente por cuestiones de política o altas polarizaciones, que no estamos muy lejos de lo que estamos viviendo el día de hoy, declinaron y por supuesto fue un proyecto que se hundió o que naufragó. Y claro, si ustedes se percatan, además de la gráfica, tenemos dentro de todos los bonitos, tenemos una pequeña representación de cada uno de esos sectores que avivan el reconocimiento de sus derechos y que claramente hoy por hoy, miren, no quiero sonar y siempre trato de dejar como una observancia crítica para que ustedes luego la puedan replicar, no desde el derecho como tal, sino desde el área de la administración pública, desde el área de la gestión pública, desde el área del territorio. Hoy por hoy, la vida nos invita, cuando hablamos de vivienda digna, a replantear el concepto de qué es vivir digno, qué es verdaderamente tener un hábitat digno, qué es verdaderamente la entrega de viviendas sociales. Verdaderamente las viviendas sociales cumplen los estándares internacionales categorizados como tal. Muchos se han dicho, voy a replicar lo que me decía un amigo arquitecto, eh, son casitas de hámster, 3x2, 2x3. Entonces, ¿eso es vivir digno? O sea, Nos- necesitamos, cuénteme, nosotros le decimos cajita de fósforo. cajita de fósforo. Bueno, si ustedes ven en la gráfica, tenemos representados a todos y a todas. Yo me voy a tomar, por eso siempre la observación dentro de los métodos de la investigación científica es fundamental. Tenemos al adulto mayor, tenemos a la madre, asumamos que es una madre soltera, una madre cabeza de familia, tenemos al padre cabeza de familia, bien pudiésemos integrarlo y son familia,
como tal, tenemos al indígena o al pueblo originario, eh, tenemos al adulto mayor, tenemos por supuesto a los niños, a los animales, tenemos, ¿cómo? a, A, las la, a a la los mascota, animales. animales, Muy bien, Sergio. Hoy por hoy, ahora todo el mundo, el boom es hablar de derecho animal. Está bien, está maravilloso, pero también va generando procesos de conciencia y de responsabilidad, de paso, de esta famosa tenencia responsable como tal. Aquí tenemos otro adulto mayor y bueno, tenemos por supuesto las jóvenes o los jóvenes, que son los que han abanderado, por supuesto, este proceso. Vamos a ver. Bueno, antecedentes históricos yo voy a ser muy breve porque tampoco puedo obviarlos en que los antecedentes históricos de todos derechos deben plasmarse. Aquí tenemos, bueno, la suerte de los considerados derechos económicos, sociales y culturales. Y como yo les decía, como nacen con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, fue una época de muchas luchas, de muchas revoluciones, inclusive no solamente desde ese año como tal, sino desde mucho antes, desde los siglos 17, 18, se daba una suerte de divergencia, ustedes también lo saben, por eso voy a tratar de ser muy breve, de limitar el poder de las monarquías, que hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, hay una película en Netflix que se llama Los Otros. Cuenta la historia de la asunción del general Franco, Francisco Franco, en España, y cómo él de una u otra manera, digamos que ya por una suerte de congracia con el extinto, con el anterior monarca, Juan Carlos I, empieza a cambiar un tanto las visiones en las cuales se va a dar la monarquía. Sin embargo, subsiste la existencia de monarquías constitucionales, en las cuales de una u otra manera se comparte un poder entre el monarca y, por supuesto, el régimen de gobierno actual. Y eso fue lo que de una u otra manera desvertebró, bueno, una de las grandes dictaduras también, la de España, que de una u otra manera, para esos siglos XVII y XVIII, se buscaba limitar el poder monárquico y buscar espacios en cuanto al ejercicio de las libertades como tal. De esa manera, los derechos económicos, sociales y culturales vienen a reivindicar algo tan crucial que son las luchas de los trabajadores y las luchas de los sectores más pobres de aquellas sociedades, por supuesto, llamémosla europea, porque vienen con este traslado de los siglos a donde se dieron el epicentro de muchas revoluciones como tal. Entonces, esa sociedad europea, por supuesto, después tiene su traslado a al continente americano como tal. A partir de ellos se buscaba una suerte de mejoras en cuanto a la salud, en cuanto a la vida, en cuanto a la educación y por supuesto en cuanto al trabajo. Entonces, eh, si nosotros hacemos inclusive memoria, la declaración o la declaratoria de independencia de los Estados Unidos, que a veces dicen que es un estandarte de las libertades públicas, no tanto así, porque recuerden que en Estados Unidos hasta inicios de finales del 18 e inicios del siglo XIX, todavía subsistían prácticas esclavistas y prácticas discriminatorias a donde se segregaba ampliamente a las personas de color y por supuesto respecto de las personas
de condición o de raza aria o blanca, ¿no? Y claramente ahí no había lugar a un reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales. No en vano, hay una película en Netflix, creo que se llama Marshall, espero que esté en lo correcto y no generar una información equívoca, a donde habla del famoso juez Marshall, en la cual se hizo muy famoso por un litigio judicial de las famosas escuelas Ward Brown versus Estados Unidos, o Ward Brown, perdón, Education versus Estados Unidos, en la cual se le da reconocimiento a las personas de color en los sistemas educativos públicos. Por eso es que este famoso juez llega a la Corte Suprema y era un gran reivindicador de los derechos no solamente económicos y culturales, sino también sociales de aquellas personas de color. Inclusive la historia a veces es un poco corta con él. Él al principio, abogado, litigaba por causas, digamos, pro bono, lo que uno dice pro bono, es decir, no había pago, no había pago mediático alguno. ¿Ya? Entonces, es como uno de los grandes precedentes que da lugar verdadera, y eso estamos hablando ya alrededor de los años de 1976, 1978, o sea, ya casi que en esta era reciente. Así que yo creo firmemente que la reivindicación de los derechos económicos y sociales verdaderamente se gestó en Europa cuando se da una lucha de reconocimiento de igualdades como tal. Entonces, claro, al ratificar ya este pacto internacional en el año de 1976, quedan obligados de forma inmediata, no solamente para cumplir estos derechos, sino también para garantizarlos. Es decir, adoptar todas las medidas que de una u otra manera permitan tener un buen trabajo, una buena salud, una buena educación, una buena alimentación como tal. Si nosotros vemos el Plan Nacional de Derechos de las Naciones Unidas, vemos que hoy por hoy, Sergio, tú lo has dicho, la pandemia visibilizó, recrudeció cuántas hambrunas, países, gente que verdaderamente está con hambre y que por supuesto en ese caso puntual no pudiésemos hablar de derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos, de una u otra manera, económicos, sociales y culturales, son vulnerados. A veces, inclusive el principal actor es su propio Estado. ¿Por qué? Porque no los distingue. Es decir, cuando un sector de la población de un país vive en condiciones de extrema pobreza, cuando un sector de la población tiene que tomarse ciertos predios y no ausente de servicios públicos, cuando no se respetan los derechos de los trabajadores. Ojo que hay que también, la invitación no es a la crítica, la invitación es al análisis. Chile, junto con el Perú, eh, es de los países que no ha tenido mayor desarrollo en los planos de conformación y constitución de sindicatos, es decir, lo que se llamaría, por supuesto, en los planos de negociación colectiva. Y son importantes. ¿Por qué? Porque las asociaciones colectivas visibilizan el cúmulo de derechos de los cuales están carentes porciones de trabajadores, y a través de ellos o a través de los sindicatos se da alcance, por supuesto, a una serie de blindajes y fueros que de una u otra manera protegen esos derechos fundamentales como tal. Vuelvo nuevamente a esas condiciones de extrema pobreza, a que no se respetan los derechos de los trabajadores, ya que obviamente nos trasladamos, por supuesto, nuevamente a la esfera global. ¿Cuántas personas hoy por hoy están desempleadas? Y esto, reitero, la pandemia casi que fue como la estocada final, la mortalidad infantil también. Todo esto, de una u otra manera,
la principal obligación que tienen los estados es adoptar medidas. ¿Para qué? Para compensar esas desigualdades como tal. Y que de una u otra manera no solamente hablamos de personas individualmente consideradas, las personas que ustedes están viendo vienen o se generan de una familia. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Una familia que nace sin recursos económicos o que está radicada en una región pobre o en una provincia, suelen encontrar más trabas para acceder, por supuesto, a la educación, aunque sea inclusive gratuita, a una alimentación y a una vivienda digna como tal. Entonces, cuando un Estado ratifica un tratado de derechos humanos, asume esa responsabilidad toda, absoluta. No, no son los particulares. Por eso también la invitación a analizar ese principio de subsidiariedad, que de una u otra manera atenta, está bien, el Estado en su macrogarantismo no puede con todo. Ya, está bien. Pero el Estado, eso es como cuando uno tiene una empresa con el esposo, que a veces yo lo considero que puede ser eh, perjudicial por todos los casos que de una u otra manera ya uno conoce en el plano litigioso. Pero hay parejas que definitivamente tienen sus cuentas muy claras y claramente no hay ningún inconveniente. Eso es como todo. Pero pongamos el ejemplo. Si yo soy socia de mi esposo y yo aporté capital, yo me voy a quedar con el mayor porcentaje de la empresa como tal. Es decir, hablemos de un 70-30 o 60-40. Lo mismo sucede con el Estado. Está bien delegar a los particulares. Está bien que los particulares tengan una representación, pero no toda. No toda. ¿Por qué razón? Porque es el Estado, como sujeto de derechos, quien se ha comprometido a través de todas sus instancias a proteger, por supuesto, los derechos humanos como tal. Y las acciones que lleve adelante el Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales deben ser a través de verdaderas políticas públicas de salud, vivienda, empleo y educación. No son un favor de los gobernantes que mientras están en política prometen el oro y el moro. No, claramente son obligaciones intrínsecas que en virtud de esta escala jerárquica, sobre todo desde el plano ejecutivo, desde el plano legislativo, que los legisladores tengan la posibilidad de fomentar leyes. Para que una política pública existe, ustedes lo sabrán, no hace necesario la existencia de una ley, ayuda, pero no hace necesario de ello. Entonces, la evaluación de las políticas públicas es crucial porque va a permitir que la adopción de programas, pero no programas que sean simplemente teóricos, permítanme el término, que sean prácticos, que se condigan o que sean coherentes con las realidades. Bueno, vamos a profundizar rápidamente, yo apenas ya llegan las 9, ya me empiezo un poco a afanar, el derecho al trabajo. Bueno, ¿quién de los que estamos aquí no hemos tenido inconvenientes con nuestro trabajo? Todos, absolutamente todos. Nos ha tocado, como bien lo decía un día Nicolás, reinventarnos, reinventarnos, emprender una nueva propuesta. Todos hemos tenido problemas en el plano de la obtención de un trabajo digno como tal. Y claramente el trabajo debe garantizar condiciones dignas, debe garantizar desempeño con dignidades. A la larga viene a ser un conjunto de condiciones que, en las cuales está inmerso el derecho a la remuneración, el derecho, por supuesto, al salario, al descanso, a las vacaciones, a la seguridad, pero también algo fundamental, el derecho a la libertad sindical como tal. Y creo que esta imagen se los dice absolutamente todo. Sin horario, sin contrato, sin salario mínimo, sin subsidios, sin subidas, sin descanso, sin fiestas, sin vacaciones. Los mercados exigen además que
se vista de chino y que se haga llamar Fernández Fernández. Esto en alusión, por supuesto, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tome. Si se dan cuenta, la imagen que le precede, bueno, para mi lado, el derecho es totalmente nefasta, es totalmente abrumadora. Cero sistemas de salud, cero sistemas seguros en cuanto a la protección del trabajador en condiciones de riesgo como tal. Y cuando yo les hablo, por supuesto, de una vivienda digna, miren, yo me voy a tomar el trabajo, prefiero sacrificar un poco la teoría y permítanme un momento a ver si es posible. Vamos a ver si es posible que yo pudiese compartir pantalla por un momento y que ustedes pudieran visualizar, porque es vital de verdad esa conferencia. Es cortita, no es con Jorge Larena, sociólogo de la Universidad de Chile. Vamos a ver. Ustedes me dirán si ahí se logra visualizar. Son 4 minutos, no son más. En Chile todas las cosas para avanzar, por ejemplo, en cuota de género, con tema de género, tiene que ser con cuota, hay que obligar. ¿Se escucha y se Derechamente, observa? Jorge, hay que obligar. Sí, profe. Sin duda, sin duda. Ahora, yo creo que también hay... Funcionamos con ropa. Sí. Un segundo que parece que sea... Se detuvo. Ahora, yo creo que pondría otro elemento, más allá de lo que pase en abril, ¿cierto? Yo creo que hoy día la sociedad chilena está en lo que se denomina un momento constituyente. O sea, todos estamos de algún modo conversando, debatiendo, aprendiendo a mirarnos las caras, ¿cierto? A conversar sobre estos temas. Y creo que estamos probablemente en un momento muy singular, donde quizás podamos empezar a imaginar, ¿cierto?, condiciones distintas de cómo queremos vivir y convivir en la sociedad chilena. Y ahí yo creo que y llama la atención, ¿cierto?, que en general en la agenda de la movilización el tema de vivienda, ciudad y territorio está más o menos ausente. O sea, está más salud, educación, pensiones, ¿cierto? Tal, ¿ya? Instalar el tema de vivienda, ciudad, territorio, porque eso nos lleva a pensar en una noción más allá de la vivienda, ¿cierto?, que tiene que ver con la noción de habitar, ¿ya? Que tiene que ver no solamente con una expresión, podríamos decir, material, ¿cierto?, física. Pero ¿cuándo puede cambiar la situación, Jorge, para que la Constitución se exprese derechamente el derecho a una vivienda digna? O sea, yo diría que la Constitución siempre lo que pone son condiciones de carácter general, ¿cierto? Después viene un conjunto de leyes que son las que ponen en práctica aquello. Pero efectivamente, ¿cierto? Cuando uno lee la Constitución, no hay ninguna referencia en el texto completo a vivienda. No aparece la palabra vivienda. Pero ¿ya? dice, pero garantiza la Constitución vigente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Cuando la gente de Temuco, de Coyhaique, de Chillán, escucha eso, que tiene que vivir, no sé, la mitad del año respirando hollín, Es una burla. es una burla. Entonces yo creo que esto del tema del momento constituyente hay que caminar y mascar chicle a la vez. ¿En qué sentido? Es bueno tener esta discusión, es bueno pensar, reflexionar, hacer cabildos, pero el Estado tiene que ponerse las pilas y tenemos que movernos ahora, de acá a 3 años, para construir las viviendas que faltan, para construir los parques que faltan, para acelerar las obras de metro y conectividad, para llevar los liceos a la periferia y para aprobar leyes que permitan construir viviendas en los terrenos que el fisco tiene en Vitacura, en Santiago Centro, Pero resguardando en Estación las Central. transferencias en la cantidad obscena, ¿cierto?, que tenemos en el modelo de transferencias del Estado al sector privado. Bueno, eso lo puede regular de alguna manera, pero ¿sabes lo que pasa, Jorge, con sí, eso? pero es que yo creo que eso pasa en la salud, No, lo que pasa exactamente, es que en este tema yo llevo ¿Ah? 20 años, casi 30 años discutiendo en seminarios sobre las transferencias, cuánto, las capturas de plusvalía y todo. Y yo digo, discutámoslo en seminarios. Quedémonos en un seminario todos, escondidos, no sé, donde sea, discutiendo esto un año. Pero entre medio construyamos 70.000 viviendas, que es lo que hay que hacer.
Porque si no, porque si nos quedamos en la, No, en la obviamente. minucia de cuánto renta el inmobiliario o no, incluso las construye el Estado, si tú quieres. Los terrenos que están y se los entrega a la gente que pavimente los pasajes que faltan, pero hay que moverse con sentido de urgencia. Y eso creo que es lo que ha faltado en esta crisis, porque el momento constituyente tiene una cosa que para los que tenemos todo resuelto es súper seductora, que es empezar a pensar el país que soñamos, el país que queremos, y una cosa que es una retórica súper seductora cuando hay gente que hoy día se muera el doble que antes porque el metro, pero que ya tenía problemas acumulados en 10 o 15 comunas. Perfecto, bueno, la idea es no dar lugar a ver, vamos nuevamente. Permítanme un segundo. Quería mostrarles sobre todo un tema tan puntual como es el tema de la segregación territorial. Y claramente yo ya no me voy a profundizar, no me voy a quedar por razones de los tiempos en que es una vivienda digna. Pero yo creo, ayer cuando perfilaba un poco, a pesar de que ya uno tiene estas clases preparadas, perfilaba, siempre les añado, les resto, les profundizo conforme al perfil de competencias, miraba una suerte de propuestas en materias públicas fundamentales. ¿Y cuáles serían, profesora? Miren, actualizar catastros de campamentos. O sea, ¿cuántas personas hoy por hoy, cuántas familias no viven sin coberturas de satisfacción de necesidades económicas, sociales y culturales? O sea, la política pública habitacional hoy por hoy deja fuera a estos programas dirigidos, digamos, a campamentos. También miraba otra propuesta que me pareció muy interesante y que creo que ya ustedes pueden ser un poco más expertos que yo en ello, banco de suelos públicos. Una de las grandes dificultades, y creo que lo alcanzó a comentar, la visión que yo pretendía dar era desde el plano de Jorge Larena, como sociólogo, pero se metió el otro panelista, a pesar de que el escenario en que lo hallé es más de un programa de farándula que otra cosa, pero me pareció interesante y me quedo por supuesto con lo que se estaba discutiendo. Una de las dificultades que se tienen para generar proyectos de vivienda e integrarlos, por supuesto, a las ciudades como tal, en este caso a las ciudades de Chile, claramente, es la dificultad de acceder a suelos urbanos bien localizados. Y me explico. Dado el valor comercial o el alto valor comercial que hoy por hoy define los estándares de viviendas sociales, ese es un inconveniente. ¿Por qué? Porque se requiere una mayor inversión en terrenos, pero en terrenos óptimos para viviendas sociales, de tal manera que a partir de este banco de suelos de interés social en zonas con buen acceso a servicios públicos. Las cuotas de vivienda social también son fundamentales, tanto que hablamos de esta retórica de una sociedad más justa, más solidaria. Pues bien, resulta que para que esto se pueda dar, se deben densificar o estandarizar o incorporar, mejor aún, una suerte de cuota de viviendas sociales por comuna en pos de una mayor integración, de una mayor cohesión social, donde las personas de distintas realidades puedan encontrar verdaderamente territorios, la política, la segregación territorial, territorios más justos y más equitativos como tal. Bueno, ni qué decir, por supuesto, de los planes regionales de vivienda y que, por supuesto, los procesos de urbanización, la reubicación de las familias que se encuentran en riesgo y el aumento de las coberturas que también se hace, pero sumamente necesario como tal. Bueno, aquí también había otro video enorme, el video, este sí es un poco más largo, ya por factores de tiempo no lo podemos dar lugar. Hacía un comparativo de la vivienda digna desde Brasil y Argentina, el derecho a habitar, la necesidad de la tierra, enorme el video. Yo recomiendo por favor su
observancia, ya que definitivamente nos permite sobre todo hacer conciencia de que la vivienda es un derecho y no es un bien especulativo como tal. Bueno, me quedan muy pocos minutillos. Bien, profesora, se puede. ¿Cómo, Manuel? Manuel, ¿qué dijiste? Cuéntame. Que si acaso puede enviar el link de ese, si acaso puede el video largo ese que iba a enseñarnos. Claro, aquí está. Vamos a colocarlo aquí en... Vamos a colocarlo... Es sumamente diciente, yo estoy segura, sobre todo que se genera con estas políticas, vamos a ver, de hábitat, que ustedes de una u otra manera como administradores públicos van a estar inmersos en ella. Así que yo creo que el video les va a hacer muchísimo sentido. Bueno, aquí, disculpen la corrección ortográfica, pero no me podía quedar sin ella. Bueno, cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, para poderlos enganchar y que ustedes me digan, profesora, ¿pero en qué momento pasó al defensor del pueblo? Bueno, resulta que una de las herramientas que se ha suplicado y se ha esbozado y se ha rogado para que exista es la figura del defensor del pueblo en Chile. Muchos proyectos que han, obviamente, como digo yo, naufragado, que claramente todavía no vemos la luz. El defensor del pueblo también se le suele llamar, perdónenme, el término o la pronunciación, mejor aún, en ombudsman. Ombudsman. Voy a deletrearlo para efectos de que la pronunciación no me acompaña. O-M-B larga U-D S-M-A-N, ombudsman, en estricto sentido o en estricto rigor, que son aquellos o que traduce que son aquellos que son elegidos por el Parlamento como una fuente de poder constituyente originario y no por el poder ejecutivo, que es lo que tanto se cuestiona hoy por hoy, sobre todo en Chile, el tema de cuando hablábamos de segregación territorial, trasladémoslo a esta política de territorio como tal. Yo tengo la fortuna de tener un profesor enorme en materia de política y territorio que se llama Fabián Presgnaccio. También tiene un apellido entre brasilero e italiano. Bueno, tiene la combinación, desciende de, pero claramente cuando él hablaba de los famosos ingresos permanentes propios, que ustedes lo deben saber más que yo, del Fondo Común Municipal, cómo se hallaban divididos, de las famosas comunas, cómo es que le dicen las comunas fantásticas, Vitacura, Las Condes y La Reina y la de esa. Entonces, claro, todo esto de una u otra manera hace que exista una diferenciación del territorio como tal. Y si tenemos la diferenciación, claramente nos hace mucho más necesario buscar herramientas, buscar instituciones que no estén directamente bajo el alero o el paraguas del poder ejecutivo como tal. Bueno, yo voy a avanzar ya rápidamente. Aún no existe la figura en Chile, tampoco existe en Uruguay, para también no nos sintamos un poco retraídos. En los demás países sí existe, es una figura que es de una u otra manera nombrado por el Parlamento, entendiendo que el Parlamento emana del poder constituyente originario como tal. Bueno, aquí están las razones por las cuales pudiese dar a lugar la existencia de un defensor del pueblo, porque no solamente va a estar inmerso en el plano de los derechos fundamentales, sino también va a estar inmerso en el cumplimiento de esos derechos fundamentales en todas las áreas, es decir, en las instancias de los procedimientos judiciales, en la instancia de la justicia administrativa, en la instancia de los controles de legalidad y la sistematización de los mecanismos de control, estaría incorporado en todos los aspectos, que es el
cumple una función de vigía, de cuidador como tal. Entonces, si nosotros nos vamos, por supuesto, al origen, que son los defensores en los sistemas jurídicos europeos, y que por lo demás también coincido con ustedes, profesora, Europa funciona de una manera y América Latina de otra, por supuesto, pero tampoco podemos obviar que hay ciertas figuras de Europa que han sido, por supuesto, duplicadas en nuestro sistema. Y una de ellas es o sería, si es que se llega a dar el proyecto de ley para la conformación del mismo, el defensor del pueblo. Existen diferentes tipos, ¿ya? En primer lugar, el modelo sueco o escandinavo, que es de donde deviene, también desde el modelo inglés, el ombudsman, que nace como auxiliar del Parlamento en el ejercicio de las funciones fiscalizadoras del mismo. Y claramente nunca se pierde esa función, la función de vigilar, la correcta observancia de las leyes. El hecho es que no tenga relación o conexión alguna con el poder ejecutivo, más allá, inclusive, de que el defensor del pueblo también audite y vigile las conductas o los actuares o las acciones del poder ejecutivo como tal. En este modelo sueco es elegido por el Parlamento para un periodo de 4 años, puede actuar de oficio, es decir, a propio o a petición de parte, a petición de alguna persona que sienta que sus derechos han sido menguados o vulnerados, tiene poderes de investigación sobre las actuaciones de la administración, ojo, administración judicial, administración legislativa y administración ejecutiva, ¿ya? No es menor. Protegiendo, por supuesto, los derechos fundamentales. Es una competencia que le ha asignado ombudsman, es decir, el defensor del pueblo. Uno de ellos es el jefe administrativo y es quien decide sobre la orientación de esas actividades como tal. Es decir, en virtud de esa defensa de los derechos fundamentales, él dictamina una, voy a ser un poco más simple, mini política de gobierno para poder llevar a cabo las funciones que por supuesto le han sido asignadas. En segundo lugar, también existe el sistema anglosajón, que es nombrado por la reina a propuesta del primer ministro. Recuerden que en Inglaterra también sucede mucho el tema de la monarquía constitucional. Su modo de funcionamiento está determinado por el Parlamento, en particular lo designa la Cámara de los Lores, al igual que el conjunto o al igual que sus funciones o competencias como tal. En Francia se llama mediatur, como una especie de mediador, mediateur, ¿ya? Quien es nombrado por el Consejo de Ministros, presidido por el presidente de la República mediante decreto. Carece de personalidad jurídica propia, es decir, no puede, ante cualquier demanda, no puede ser demandado el defensor del pueblo, porque es una figura estatal, pertenece al Estado. En ese caso, se demanda al Estado como tal. Pero lo que nos interesa es que su funcionamiento sea de manera autónoma, ya autónoma de los tres poderes, que de una u otra manera hoy no tenemos un órgano de esta categoría. Imagínense que predicábamos que el Tribunal Constitucional pudiese ser un órgano de cierre, y aún así no lo es. Solamente está en plenaria para ciertas situaciones muy puntuales. Entonces, si esto lo hablábamos de una inaplicabilidad por inconstitucionalidad, claramente necesitamos órganos fuertes, órganos que de una u otra manera estén hoy por hoy a la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales. No solamente estén politizados o no solamente estén polarizados como tal. ¿Ya? Esta es una invitación, aunque suena un tanto a crítica, pero es una invitación a un plan de mejoras como tal. Claro, no puede recibir instrucciones de ninguna autoridad y en eso también se basa, por supuesto, su autonomía como tal. No puede actuar de oficio, tiene que actuar ante la presentación de alguna queja, es decir, a petición de parte, la cual, por supuesto,
refiere al mal funcionamiento de la administración pública. En Francia, que Francia siempre ha sido el modelo estándar en cuanto al reconocimiento de los derechos como tal, bueno, no en vano en ella se origina la famosa Declaratoria de los Derechos del Hombre, claramente, y siendo una réplica en muchos sistemas de América Latina, claramente esta opera en Francia, el Mediateur, opera a manera de cuestionar también los asuntos de la administración pública cuando se han vulnerado, por ejemplo, derechos fundamentales como tal. Ya, el hecho es que el defensor del pueblo, su función sea de vigía, sea de fiscal, o sea, una función fiscalizadora. La sanción claramente debe ser una sanción remisoria. Profesora, explíquese. Remite a los órganos, en este caso judiciales, competentes para que emitan las sentencias o las sanciones de rigor. Si por supuesto hay alguna vulneración de algún derecho fundamental en una jurisdicción administrativa, en un tribunal ambiental, por ejemplo, claramente se remitirá al Consejo de Defensa de Estado o, en su caso, a la jurisdicción ordinaria o a la justicia en el fondo para que dictamine las sentencias, las sanciones o las condenas si es que hay al lugar. En el fondo es que el defensor del pueblo cumple una función fiscalizadora, más no sancionatoria, ¿ya? Un ejemplo que también tenemos en América Latina y que inevitable no mencionarlo por obvias razones, también tuve hace mucho tiempo la oportunidad de ser abogada en la Defensoría del Pueblo, es Colombia. Y para que ustedes también se ejemplifiquen de lo que pudiese ser un defensor del pueblo en cuanto a las funciones que se pudieran quizás duplicar en Chile, sería orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional, a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. En el fondo, él cumple una defensa férrea de derechos fundamentales. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. El defensor del pueblo en Colombia suele estar inmerso en los comités en cuanto a la órbita y gestión y política pública, tanto local como internacional, de derechos humanos, para que él, por supuesto, a través de su respectiva gestión, a través de sus respectivas acciones, pueda, por supuesto, aportar y pueda, por supuesto, generarse las directrices y el redireccionamiento de las acciones como tal. Invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela. Para los que no somos abogados, en este caso en el auditorio que me encuentro, el habeas corpus es cuando es un sistema o es un derecho, es un mecanismo que se presenta cuando se ha violentado o vulnerado la libertad como tal. Cuando una persona ha sido detenida o aprendida o capturada sin razones o fundamento que motiven tal accionar, se entabla un derecho por más legítimo, que es el derecho de habeas corpus como tal. Y ese derecho debe dar cabida a la liberación de manera inmediata de esa persona por violación de su derecho fundamental a la libertad como tal. Las acciones de tutela, en el caso de nosotros, recurso de amparo, recurso de protección, que lo vamos a ver ya en cuanto al cierre, y que de una u otra manera protegen, son mecanismos que protegen los derechos fundamentales como tal. Bueno, interponer las acciones populares en Colombia replican, por supuesto, con el estudio de los derechos colectivos. Cuando una comunidad, en el caso de Quintero, una comunidad que por lo demás se la ha denominado la famosa zona de sacrificio, claramente se interponen, en Colombia se llaman acciones populares, en el sistema europeo se llaman action class o acciones de clase grupal. Y cuando se afectan derechos colectivos, se puede acudir a los tribunales jurisdiccionales para, por supuesto, promover la defensa de estos derechos como tal. Hoy por hoy, y afortunadamente ya tenemos grandes avances,
en cuanto a la constitución del Tribunal Ambiental Principal en Santiago y una de sus sedes también muy importante, Tribunal Ambiental en Antofagasta. Señores, esto básicamente en lo que correspondía, por supuesto, al estudio de los derechos económicos, sociales y culturales y, por supuesto, su conexión directa con una figura que, por lo demás, hoy por hoy nos está ausentando o careciendo y que pudiese dar lugar al fortalecimiento de nuestro sistema institucional. ¿Preguntas? Ya nos están llamando de la otra clase. Ya está. Bueno, justo a tiempo. Sí, Justo a tiempo. sí. Que Hoy tenga... traté de ser lo más rápida posible y bueno, ahí ya de a poco, así sea, al final ya logré el cometido. Ninoska, muy buenos días. No te había saludado. Manuel tampoco lo había Sí, saludado. profesora, buen día. Bueno, nada. Preguntas. Un tema por lo demás que amerita mayores reflexiones. Yo les recomiendo observar el videíto. No es largo, es relativamente corto. Es largo para nuestro quehacer de tiempo, pero es corto y de verdad que todavía nos hace falta mucho en materia de gestión pública, que es básicamente donde puede ser un escenario para que se puedan materializar los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, nada, un abrazo. Buen fin de semana. Lo mismo para ustedes. Gracias, Sergio. Bonito día. Voy a revisar sus trabajos y espero de aquí ya, antes de la próxima sesión, ya ustedes también tengan sus notas para que también sepan y conozcan en qué situación se encuentran. Espero que, por supuesto, debe ser óptima. No dudo de ello. Gracias, profesora. Que esté bien. Un abrazo para todos. Gladys, espero tu comunicación. Buen fin de. Cuídense. Chao, chao. Gracias, chao. Ah, profesora, gracias. A ustedes. Gracias como siempre por escucharme. Profe.